Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Federico Fortado y estoy grabando un nuevo audio para mi canal Hágalo Usted Mismo. Estos aburridos videos o audios que hago yo generalmente tienen como principal audiencia a los chicos del Partido Libertario de Cava y más específicamente de la Comuna 5. Es probable que muchos no hayan escuchado la famosa frase de Alfonsín de su boca, como lo hice yo, siendo un niño en aquel momento, por supuesto, por la que fue tan criticado luego, y es probable que algunos jóvenes no la hayan escuchado nunca, ya no de la boca de su creador, sino por ningún otro medio. También hay una probabilidad de que me esté equivocando con esta apreciación, en especial porque los chicos o jóvenes del Partido Libertario al que pertenezco tienen muy buena cultura política y están bien formados también en la filosofía política y económica, sobre todo de la escuela austríaca. Me refiero a la famosa frase de Raúl Alfonsín: con la democracia se come, se cura y se educa. Lo cierto es que vivimos en democracia hace casi 40 años y los ciudadanos tenemos cada vez menos acceso a la salud, a la educación e incluso a la comida. El país se ha empobrecido sistemáticamente desde aquellos años y al día de hoy la pobreza ronda el 50%, un símbolo contundente del fracaso rotundo de nuestra nación. Algunos dirán que los responsables son los políticos. Yo creo que los responsables somos los ciudadanos que hemos tolerado, en el mal sentido, que se nos conduzca a esta situación. Y antes de que alguien diga con esto que pretendo solo criticar a la democracia y no a las dictaduras, al considerar solo el periodo democrático desde el 83, quiero aclarar que lo hago precisamente porque ninguna persona sensata puede pensar que un gobierno de facto se dedicaría a hacer cosas buenas por la nación. En cambio, si critico el periodo democrático, es precisamente porque ese sistema ha generado una gran expectativa sobre los ciudadanos y la famosa frase de Raúl Alfonsín es un ícono de esta expectativa y también un ícono de la desilusión de quienes creíamos en el sistema democrático como necesario y suficiente para poner al país en el camino del progreso económico en oposición a los sistemas dictatoriales. De paso quiero decir a aquellos que asocian al liberalismo con los gobiernos de facto que filosóficamente no hay dos cosas más lejanas que el liberalismo y estas formas de gobierno. Y esto es así porque esos gobiernos se valen de toda la maquinaria del Estado, en especial de la fuerza bruta, para imponer el rumbo de cosas, mientras que los liberales luchamos siempre por menos Estado y más libertad individual. Entonces, ¿cómo pueden estar emparentados liberalismo y dictadura? Las dictaduras se llevan mejor con las filosofías de izquierda y no tienen nada que ver con nosotros. Pero volvamos a la famosa frase: con la democracia se come, se cura y se educa. Si enfrentamos democracia con dictadura, cualquier persona sensata estará de acuerdo con la primera y no con la segunda forma de gobierno. Pero si ahora dejamos de lado las dictaduras y nos enfocamos en la democracia, está más que claro que la democracia en nuestro país no ha servido para construir prosperidad económica ni de ninguna índole, sino todo lo contrario, y los datos son elocuentes en este sentido. Yo en mi video anterior hablé sobre que la democracia solo puede servir si está construida sobre una base de respeto por la vida, la libertad y la propiedad. Pero nuestros gobiernos han ido constantemente sobre estos tres pilares, sin los cuales no puede haber democracia verdadera. Las mafias políticas que gobiernan nuestro país, porque hablar de casta es poco, son mafias, han avanzado constantemente sobre la propiedad privada, de los otros por supuesto, sobre la libertad y últimamente avanzaron también sobre la vida, impulsando el aborto o su despenalización, una monstruosidad desde mi punto de vista. En fin, han ido sobre los tres pilares y con esta lógica no hay democracia que funcione.
Con el criterio de que lo que importa es lo que quieren las mayorías, resulta que las mayorías han votado sistemáticamente gobiernos que han robado a las minorías para dar a esas mayorías, unas migajas incluso, porque la mayor parte de esos recursos quedan en el camino. Ahí tenemos un ejemplo de uso de la democracia para justificar un avance sobre la propiedad privada de otros. Además, a esos otros se los demoniza. Los ricos, los empresarios, la clase media, son siempre los malos de la película. Los políticos tienen que castigar a los empresarios que se han quedado con buena parte de la torta, quitarles todo lo que puedan y dárselo a los pobres. Con eso empobrecen a los sectores acomodados, nunca sacan de su situación a los pobres y ellos se convierten en millonarios y compran sus casas en Puerto Madero, nunca en Once o en Almagro, donde vivo yo, por ejemplo. Al menos nunca me he cruzado con alguno de estos cretinos por aquí. Ahora bien, si un empresario hace su dinero honestamente, lo hace poniendo los bienes y servicios a disposición de una sociedad que los valora, y no de palabra, sino tanto como para gastar su dinero en esos bienes y servicios. La sociedad premia a los empresarios exitosos o, mejor aún, decide qué empresarios serán exitosos y cuáles no. Y luego viene la mafia política a castigar a esos mismos empresarios exitosos que han sido premiados por la sociedad. Y no lo han sido mediante una decisión una vez cada 4 años, sino tal vez han sido votados, en un sentido metafórico, por la sociedad todos los días, durante meses, años o incluso décadas. Y algunos han desaparecido del mapa con hacer las cosas mal durante un brevísimo tiempo. Así los ha castigado la sociedad, de un modo implacable. Mientras tanto, tenemos a los mismos políticos desde hace décadas, los mismos cretinos, asesinos, mentirosos y ladrones desde hace décadas, y no hemos podido sacarnos esta peste de encima. Entonces, mi planteo del video anterior fue: si tenemos la base de respeto por los 3 famosos pilares, vida, libertad y propiedad privada, la democracia es el sistema ideal para decidir sobre los bienes y servicios públicos. Pero ese no es el caso argentino. Entonces propuse una serie de acciones y los remito a ese video para que las tengan presentes. Durante décadas fui testigo del funcionamiento decadente de la política en nuestro país y sus efectos desastrosos sobre la calidad de vida de todos nosotros. Y durante muchos años me pregunté cómo carajo es posible que un sistema así funcione. ¿Cómo es posible que esto funcione, que la democracia funcione? ¿A quién se le ocurrió que esta payasada puede llegar a funcionar? Muy bien, todo lo dicho antes sirve para poner en contexto lo que voy a decir a continuación. Como afirmé en otra oportunidad, desde que me afilié al Partido Libertario he tenido contacto con algunos referentes importantes del liberalismo de nuestro país. No me dan mucha bola que digamos, y supongo que tampoco me toman muy en serio. Pero al mismo tiempo sostengo estas relaciones, de manera que supongo que estoy al menos por encima de cierto umbral, debajo del cual no habría respuesta alguna por parte de ellos. He tenido largas conversaciones con Bertie Venegas Lynch, quien ha sido muy paciente conmigo y es el referente con el que más pude interactuar. En una parte de nuestras discusiones sobre política y escuela liberal surgió un tema interesante, al menos desde mi punto de vista. Yo me estaba empezando a involucrar en algunas cuestiones del consorcio de mi edificio porque veía que se estaban haciendo muchas macanas y entonces decidí participar. Y con toda esta problemática en mi cabeza le propuse a Bertie una analogía entre edificio y nación. Por supuesto que toda analogía o metáfora es limitada, pero creo que sirve para instalar una idea. Lo que yo le dije a Bertie es algo así como que, cuando yo estoy en mi departamento, me encuentro en un ámbito privado. En cambio, cuando pongo un pie en el hall de mi piso,
en el ascensor o en el hall del edificio, ya me encuentro en un ámbito público, entre comillas, ¿no? Obviamente que yo puedo hacer dentro de mi casa lo que quiera, en cambio no puedo ir al hall de mi edificio y pintar las paredes del color que me dé la gana, porque ese es un ámbito común. Todos los propietarios son dueños de ese sector del edificio. Entonces, con esto establecía una equivalencia privado-público en el contexto de un edificio con el contexto de una sociedad o una nación. Pero para mi apreciado amigo virtual Berti, si mal no entendí, la analogía no era buena, ya que dentro del edificio todo debía considerarse de naturaleza privada. No había ni por asomo ahí algo equiparable al Estado. Para empeorar las cosas, hablé días más tarde con mi padre, un zurdo nostálgico al que he taladrado la cabeza durante décadas con las bondades del capitalismo, y él tuvo la misma exacta reacción. No encontró en mi modesto ejemplo ni vestigios de Estado, solo relación entre privados. Sin embargo, a mí me siguió pareciendo correcta la relación. ¿Qué es el Estado? Seguramente no es una pregunta sencilla y podremos encontrar tantas respuestas como personas dispuestas a hablar sobre el asunto. Yo no estaba interesado, tampoco en ese momento, ni en el presente, en una definición súper sofisticada sobre el Estado. Simplemente trataba de destacar que en un edificio, como en una estructura social más importante, hay un ámbito privado sobre el que decide su dueño y también un ámbito público sobre el que deciden muchas personas. Ahora resulta que ese ámbito no puede ser considerado público, vaya Dios a saber por qué. ¿Acaso porque ninguno de esos propietarios ostenta algo así como un cargo público? Lo cierto es que a mí no me interesó en ningún momento el nombre que se le da a las cosas en este contexto, sino la forma en que esas cosas interactúan. Y para mí, insisto, en un edificio hay un ámbito privado, el interior de cada departamento, y otro público, los denominados comunes o algo por el estilo. Las decisiones que se toman sobre esas partes en común se toman de manera democrática. Es más, las expensas pueden ser consideradas perfectamente como impuestos. Algunos dirán que esto es una locura, porque con las expensas estamos pagando servicios muy concretos, que el pago de expensas es voluntario, etcétera, etcétera. A mí nada de eso me convence. Para mí las expensas son como los impuestos. Debo pagarlos sí o sí, incluso si hay que realizar un trabajo extraordinario en el edificio con el cual yo no estoy de acuerdo, pero la mayoría sí, deberé pagar unas expensas más altas obligatoriamente. Para mí, como digo, están dadas todas las características ahí de un bien público, bien sobre el que deciden muchos, un impuesto para pagar cosas sobre las que puedo no estar del todo de acuerdo y, lo más interesante, corrupción. Administradores que se quedan con unos cuantos vueltos, que cobran comisiones a los proveedores de servicios del edificio, dígase obra pública, coima, propietarios que tratan de estar al calor del administrador para obtener beneficios, etc. Tenemos toda la maquinaria de una estructura pública dentro de un pequeño edificio, un infierno en miniatura. Y yo no conozco ninguna solución liberal para la problemática edilicia y por lo tanto menos aún para la problemática de una nación. Porque el liberalismo es una filosofía económica que en todo país donde se instala trae prosperidad. Eso es innegable, pero no es una filosofía, o no parece serlo, al menos hasta donde sé, que nos permita saber cómo transformar nuestro desastroso país en uno próspero. Pero quiero volver al tema de la democracia y su potencial, nunca visto en la Argentina. Saben que tengo la intención de poner en marcha, con mis pequeños recursos, algunas acciones políticas novedosas o raras, como prefieran llamarlas. A lo largo de los últimos meses, en base a algunos de los temas que toqué en este audio y en otros,
me di cuenta de un par de cosas que considero interesantes discutir y llevar a la práctica, y que ninguna de las personalidades liberales parece haber visto, al menos hasta donde yo sé. En primer lugar, quiero decir que yo estoy tratando de trabajar en un plano estrictamente práctico, político. No me interesan ya, si es que alguna vez lo hicieron, las discusiones de carácter filosófico de la que tanto disfrutan algunos intelectuales de nuestro movimiento. Los intelectuales de nuestro movimiento comen todos los días, tienen un buen nivel de vida, se lo han ganado, no niego eso, pero no se encuentran en la situación lamentable en la que se encuentra buena parte de la sociedad argentina. Tenemos que sintonizarnos realmente con la problemática de los distintos sectores de nuestro país. Pero no quiero irme por las ramas, algo que, como verán, me cuesta bastante. Quiero concentrarme en un par de aspectos. Para empezar, no he conocido una sola persona sobre la faz de la Tierra, comunistas, liberales, libertarios o extraterrestres, que haya sido capaz de explicarme de un modo convincente de dónde surgen los impuestos a lo largo de la historia y cuál es su sustento ideológico. Para los liberales libertarios, los impuestos son un robo. Me he cansado de oír eso, los impuestos son un robo, nadie paga impuestos voluntariamente, por definición. Por lo tanto, se trata de un robo, no hay contrato social, etcétera, etcétera. Yo también pago las expensas de mi edificio de mala gana, pero si no lo hago, mi edificio funciona peor, perjudico a otras personas y tarde o temprano tendré problemas económicos por esto y hasta legales. Los comunistas, en cambio, tan limitados intelectualmente como todos sabemos, insisten en cobrar más y más impuestos. Hay que sacar guita de algún lugar para darle a otras personas que no la pasan bien. En especial, hay que sacarle dinero a quienes más ganan, los culpables de todos los males del universo. Para ellos, básicamente, el mundo es como una torta. Algunos se han quedado o se están quedando con una porción importante de esa torta, y mientras haya pobres y hambrientos, esos ricos son los culpables y responsables de la situación y deben ser castigados de todas las formas habidas y por haber. A ninguno de estos trogloditas se les ocurre pensar que esos ricos han generado riqueza por cuenta propia. Ven el mundo de una manera completamente estática. La riqueza total está determinada. Si hay algunos que tienen mucho, eso provoca que otros tengan muy poco y no hay forma de sacarlos de una lógica tan simplista y equivocada. Y si con los impuestos no alcanza, hay que fotocopiar billetes y tirarlos a la calle. Eso va a ser beneficioso para los pobres, sin siquiera acercarse por asomo a pensar que la riqueza consiste de la cantidad de bienes y servicios de una sociedad y que el dinero en este caso funciona solo como un simple medio de intercambio. Desde mi modesto punto de vista y hablando siempre de los impuestos, estos son pagos obligatorios que hace el ciudadano como contraprestación de bienes y servicios. No encontré en ningún lugar nada que indique de modo inequívoco que los impuestos están pensados para redistribución de la riqueza, ni nada remotamente por ese lado. El único medio de redistribución de la riqueza legítimo que al menos yo conozco se llama trabajo. Ahora bien, si volvemos a entender a los impuestos como pago de bienes y servicios, nos acercamos, aunque sea un poco, a un interesante potencial fenómeno político que es sobre el que yo quiero trabajar. Que las personas que pagamos impuestos podamos tomar decisiones sobre el destino de esos impuestos. Mi idea es que se genere una especie de cuenta bancaria por cada persona que paga impuestos, desde la cual esas personas puedan decidir, dentro de ciertos límites, dónde, cómo y cuándo aplicar los gastos. Puede sonar como una locura y, sin embargo, todos sabemos que hoy en día existen los medios tecnológicos para implementar algo así.
Pero lo que a mí me interesa no es un cambio de sistema simplemente por hacer algún cambio, sino que me atrae esta posibilidad porque su implementación tendría efectos extraordinarios en el funcionamiento de nuestra sociedad. En primer lugar, el dinero en concepto de impuestos sería propiedad del pagador, ¿sí? O del contribuyente, entre comillas. Esto reduciría enormemente las chances de uso de esos fondos por parte de la casta política criminal que nos gobierna y se traduciría en una importante disminución del poder de esa casta y aumento del poder de la clase media en principio y luego de todos los ciudadanos. Es que no puede haber una verdadera democracia si no tenemos voz y voto sobre el destino de nuestros impuestos. De esta forma, el ciudadano estaría votando todos los días y no solo una vez cada 2 o 4 años, cosa que no modifica en modo alguno la realidad. Por ejemplo, yo estaría dispuesto a aportar parte de mis impuestos para el aumento de salarios de las fuerzas de seguridad. Por otra parte, no estaría dispuesto a contribuir con mis impuestos a la realización de abortos gratuitos, por supuesto entre comillas. Tampoco estaría dispuesto a poner mi dinero en jueces que liberan de culpa y cargo a los grandes delincuentes psicópatas de la mafia política. Quiero que estén todos ellos presos, sin importar el color político al que pertenezcan. Creo que el juego y la dinámica de la sociedad cambia de manera sustancial con la implementación de algo así. Como segunda medida, pero relacionada con la anterior, quiero que nos acerquemos a una democracia directa, donde podamos decidir los ciudadanos sobre muchas de las cuestiones importantes del país, haciendo también uso de las nuevas tecnologías disponibles por todo el mundo. Por ejemplo, si por un sistema semejante se hubiera puesto en consideración de toda la sociedad la despenalización del aborto, ¿cuál hubiera sido el resultado? Un sistema semejante debería estar mediado por equipos de consultoría que impidan en todo caso el avance sobre derechos de otros, salvo, por supuesto, que el avance de un grupo sobre otro devuelva un derecho perdido al primero, en detrimento del segundo, lo que sería un acto de justicia. Y con todo esto que estoy expresando en este audio, me vuelvo a conectar con la vieja frase de Alfonsín: con la democracia se come, se cura y se vive. Está claro que con la democracia en la que él pensaba nos estamos hundiendo hace 40 años. Pero si acaso una democracia como la propuesta sí fuera la solución, todos los políticos piden apoyo a la sociedad y, si lo obtienen, ese apoyo se traduce en poder. Cuanto más poder tienen los políticos, menos poder tienen los ciudadanos. El poder de unos está en relación inversa con el de los otros. Desplacemos de la posición de poder a estas basuras. Mantengamos el poder en la ciudadanía y dejemos el lugar de consejeros a la clase política. Que formen equipos de consejería lo más sofisticados posible, que tengan que convencernos de que una cosa es mejor que otra, por ejemplo, de que poner en una determinada manzana una plaza es mejor que poner un museo, y así con cada uno de los miles de temas a resolver. Pero la última palabra la tiene el ciudadano. En ese caso, el político sí funciona brindando un servicio y es totalmente prescindible. Si un equipo no funciona correctamente, se consulta a otro y el primero pierde el negocio, que pasa a manos del segundo. Yo estoy cansado de sentir a los políticos decir cuánto les importa la opinión y la voz del pueblo, pero por supuesto, cada 2 o 4 años. Yo propongo que sea todos los días, al estilo de un libre mercado. No es cierto que les importe la opinión del ciudadano en lo más mínimo. Pudimos ver al payaso de presidente que tenemos hace unos días hablar en la Plaza de Mayo de que no habían sido derrotados cuando perdieron por paliza,
y de que ellos van a vencer. Ustedes tienen que convencer a la sociedad, no vencer. Desde el momento en que sienten que tienen que vencer, ya están fuera del sistema democrático. Por todo lo anterior, propongo ir hacia un sistema de soberanía tributaria y democracia directa, únicas opciones realmente compatibles con el sistema económico que proponemos los liberales y que genera prosperidad donde se instala. Empezaré a trabajar sobre esta idea que puede sonar como una locura, pero es bien concreta y quiero el apoyo del Partido Libertario. Bueno, de quien me considere digno de su confianza, liberal, libertario o simplemente bien intencionado. Sin más que decir, les doy un fuerte abrazo y espero que estén atentos a los siguientes pasos. Gracias.